Bien, vamos a empezar con el nuevo tema, nuevo y último tema, ¿no? Se llama capacitancia. Confírmeme si ve esa pantalla, por favor. Sí. Listo. El tema se llama capacitancia. Como los demás temas, ¿no? El tratamiento. Primero vamos a establecer la teoría mínima y después haremos ejercicios de aplicación. Capacitor o condensador. Dice, un condensador es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas, de manera que posee una energía potencial eléctrica. Esta energía se puede recuperar introduciendo el condensador en un circuito eléctrico. Denominamos también condensador a dos conductores próximos llamados armaduras, que reciben cargas iguales pero de signos diferentes. Simbólicamente un condensador es, mire, este es el símbolo de un condensador. Sí, son dos líneas verticales del mismo tamaño, ¿sí? Y acá tengo las líneas horizontales, ¿no? El condensador tiene polaridad, tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Ya. Gráficamente un condensador, mire, ahí tengo dos placas paralelas que están separadas a una distancia d. Esta es la placa A, la placa B. La placa A tiene signo positivo, la placa B tiene signo negativo. Si esas dos placas le conecto a una fuente de alimentación, puede ser una batería o una pila, mire, podemos sacar la energía que está almacenada en este condensador. Los condensadores, de acuerdo a la forma geométrica, pueden ser planos, esféricos y cilíndricos. Y los condensadores, según el día eléctrico, pueden ser, aquí le he hecho un resumen, botella de Leyden. La definición tiene en el módulo. Aquí le presento únicamente el gráfico. Tengo el condensador de papel. Mire. Tengo el condensador de mica. ¿Sí? Este gráfico ya más o menos le es familiar, ¿no? ¿Se han visto en la vida cotidiana? Este gráfico. ¿Se han manipulado? Este es un condensador, mire. Y se llama condensador de mica. En artefactos electrodomésticos, ahí están este tipo de condensadores. ¿Sí? Condensador variable de aire, mire. Tenemos el condensador electroquímico y tenemos el condensador de cerámica. Mire. Como lentejas. También en circuitos eléctricos se puede apreciar este tipo de condensadores. Ya. Esos son los condensadores, los tipos de condensadores, ¿no? Vamos a ver lo que es la capacitancia. La capacitancia se le simboliza con la letra C mayúscula. Dice que la capacitancia de un condensador es la relación que existe entre la carga Q de cualquiera de las armaduras sin tener en cuenta su signo y la diferencia de potencial que existe entre ellas. Mire, con esta fórmula nosotros calculamos la capacitancia de un condensador. Carga sobre potencial. Las unidades en el sistema internacional son, mire, la carga se mide en columbios, el potencial se mide en voltios, la división columbio para voltio me da una nueva unidad llamada el faradio, que se le simboliza con la letra F minúscula. Faradio, ¿no? Como el faradio es una unidad muy grande, se suele utilizar el microfaradio o el picofaradio. El microfaradio se le simboliza así, es la letra griega mu, mu F se lee microfaradio. Y el picofaradio, la letra P minúscula y se lee picofaradio, PF, ¿no? Picofaradio. Tenemos un cuadrito de equivalencias, mire, un milifaradio es equivalente a 10 a la menos 3 faradios. Un microfaradio es igual a 10 a la menos 6 faradios. Un nanofaradio es igual a 10 a la menos 9 faradios. Y un picofaradio es igual a 10 a la menos 12 faradios. Cálculo de la capacitancia en términos del área y de la separación entre las placas.
Por deducción, llegamos a la siguiente fórmula, mire. Sé que la capacitancia, este subíndice 0 significa que existe el vacío. Dice la capacitancia en el vacío es igual a la constante de permisividad en el vacío, epsilon sub 0, por el área sobre la distancia. Aquí tenemos las referencias que significa cada letra, mire. Epsilon sub 0, constante de permisividad en el vacío, cuyo valor es 8,85 por 10 a la menos 12 columbios cuadrados sobre newton por metro cuadrado. C sub 0 es la capacitancia en el vacío, D minúscula, separación entre las placas, y A mayúscula, el área de una u otra placa. Capacitancia considerando el material del dieléctrico. Vamos a ver primero lo que es la rigidez dieléctrica, simbolizado con la letra E mayúscula, ¿sí? Dice que la rigidez dieléctrica es aquel valor de E para el cual un material dado deja de ser aislante para convertirse en conductor. ¿Quién se acuerda qué era la E mayúscula? ¿Quién me dice? ¿Qué era la E mayúscula en capítulos anteriores? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda qué es la E mayúscula? Potencia. No, campo eléctrico. ¿Se acuerda? Campo eléctrico. Con E mayúscula simbolizábamos al campo eléctrico. En este capítulo, esta E mayúscula se le llama rigidez dieléctrica. Para el aire, este valor es, mire, aquí está la ecuación de campo eléctrico en función de una carga puntual. E es igual a constante por Q sobre R cuadrado. Y el valor para el aire es 3 por 10 a la sexta newtones sobre columpio. Este es el valor de la rigidez dieléctrica del aire. Ahí dice, mire, rigidez dieléctrica del aire. Materiales dieléctricos, los más comunes son mica, plástico, papel parafinado, y sus propiedades son: la primera, el dieléctrico actúa como aislante, permite que se aproximen las placas. 2, evita la formación del arco voltaico o descarga eléctrica. 3, aumenta la capacidad del condensador. 4, permite emplearse voltajes mayores. 5, proporciona una resistencia mayor. Ya, esos son las propiedades de los materiales dieléctricos. Constante dieléctrica simbolizada con la K minúscula. Para condensadores de placas paralelas, el material que existe entre las placas se denomina dieléctrico. La inserción de dicho material tiene un efecto en el campo eléctrico y en el potencial entre las placas. En consecuencia, su capacitancia cambia. La constante dieléctrica K para un material particular se puede calcular con cualquiera de las siguientes ecuaciones. Mire, podemos calcular con esta ecuación la constante dieléctrica, capacitancia con dieléctrico sobre capacitancia en el vacío. Potencial en el vacío sobre potencial con dieléctrico. O rigidez dieléctrica en el vacío sobre rigidez dieléctrica con dieléctrico, ¿no? La permisividad de un dieléctrico es mayor que la permisividad en el vacío por un factor igual a la constante dieléctrica. Por esta razón, K a veces se menciona como permisividad relativa, cuya ecuación es, mire, en función de la constante de permisividad. K es igual a epsilon sobre epsilon sub 0. Si de aquí despejamos el epsilon, tenemos que epsilon es igual a K por epsilon sub 0. El sub 0 significa que hay el vacío, ¿no? Esa es la permisividad de un dieléctrico. Dice que la capacitancia de un condensador o capacitor de placas paralelas depende del área de cada placa, la separación de las placas D y la permisividad o constante dieléctrica K. La ecuación general de la capacitancia cuando se introduce un dieléctrico es, mire, ya no se le pone el sub 0 porque ya hay dieléctrico y se le aumenta la K a la fórmula anterior. Se lee capacitancia con dieléctrico es igual a la constante dieléctrica por la permisividad en el vacío por el área sobre la distancia. La separación entre las placas es la D minúscula. Tenemos una tabla de constantes y rigidez dieléctricas de algunos materiales. Mire, esta tabla nos sirve para resolver los ejercicios. Por ejemplo, si le dice mica, entonces usted se remite a esta tabla y saca, por ejemplo, la constante dieléctrica. De la mica vale 5.
Sí, la rigidez dieléctrica 200.000. Esto se lee es megavoltios sobre metro. ¿Sí? La constante dieléctrica es un valor que no tiene unidad de medida. Aquí hay que tener cuidado. El papel, la constante dieléctrica, esta última, es 14 kilovoltios sobre milímetro. ¿Sí? Las de acá, esas son megavoltios sobre metro. ¿Sí? En algún momento, si necesitamos estos valores, tendremos que transformar a voltios sobre metro, que es de unidad de SI, ¿no? Energía de un capacitor. Dice, considérese un capacitor que inicialmente está descargado. Cuando se le aplica una diferencia de potencial a las placas, esta se incrementa a medida que se transfiere carga. Las ecuaciones para calcular la energía de un capacitor son las siguientes. Mire, energía potencial, ¿no? Energía de un capacitor es igual a 1/2 de la carga por el potencial. O energía de un capacitor es igual a 1/2 de la capacitancia por el potencial al cuadrado. O energía de un capacitor es 1/2 de la carga al cuadrado sobre capacitancia. Con cualquiera de estas tres ecuaciones, nosotros podemos calcular la energía de un capacitor. Y las ecuaciones se las elige dependiendo de los datos que le den en el problema. Bien, hasta ahí la primera parte.